aquí en esta sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y de Senadores. Les agradezco mucho el tiempo para atender esta conferencia de prensa. El día de hoy, desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, nos interesa, primero, hacer un respaldo absoluto a todas las organizaciones de la sociedad civil que desde hace meses y particularmente hace unas semanas han estado defendiendo el derecho a la transparencia y el acceso a la información de todas y de todos los mexicanos. A propósito de la extinción del INAI y de todos los archivos y la documentación y la biblioteca digital, que además es acervo de nuestro país en materia de datos y en materia de información pública, sobre todo en actos de corrupción, y que han hecho una defensa férrea para que no se le toque a esta información, que se pueda trasladar de manera exitosa a la nueva secretaría donde va a vivir y que sobre todo se preserve y no se pierda. El riesgo de que se pierda la información sobre la estafa maestra, sobre la biblioteca Vasconcelos, sobre la Estela de Luz o incluso sobre los escándalos de Obrecht es enorme. Y por eso desde hace varios meses la sociedad civil organizada ha estado generando un operativo que se llama Operación Transparencia, que como ustedes saben nos sumamos desde mi Diputación Federal y desde Movimiento Ciudadano a trabajar con la ciudadanía, a conseguir firmas ciudadanas que en su momento fueran entregadas al INAI para que estos pudieran garantizar esta preservación de este archivo digital. Y yo quisiera dar una cronología de lo que ha venido siendo, es la crónica de una muerte anunciada del INAI como instituto autónomo, preservador de la información pública, anticorrupción de nuestro país, y que ha sido la crónica de una muerte anunciada precisamente de la preservación de toda esa información y de ese derecho que tiene el pueblo a la memoria histórica. En 2002, como ustedes saben, se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el famoso IFAI en su momento. En el 2014 se transforma el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con autonomía constitucional conforme al artículo 6 constitucional. Y de 2003 a 2024 se generó un acervo documental y digital de 22 años, incluyendo resoluciones, solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión y datos del Sistema Nacional de Transparencia. Más de 13 millones de documentos viven en esta plataforma y denunciamos desde su momento lo importante que era preservarlos. Una cosa es que el gobierno diga que lo va a hacer y otra cosa es que lo haga. Si no hay mecanismos de vigilancia y de contrapesos a eso, difícilmente lo va a hacer. Y precisamente en el 2024 lo que hace Morena es esta reforma constitucional que extingue los organismos autónomos, incluido el INAI, y evidentemente pues un golpe directo al artículo 6 constitucional, que era el que defendía ese derecho para todos los mexicanos. Lo que nos dicen de este nuevo organismo es que va a preservar la información, pero carece de autonomía y el gobierno nunca puede ni debe ser juez y parte para ninguna de sus funciones. La problemática evidentemente está en el riesgo de la pérdida documental, porque no existen protocolos claros para la conservación e integridad y acceso a los archivos generados por el INAI. Número 2, posible eliminación de plataformas. Hoy nadie nos garantiza que no exista una desaparición de la infraestructura digital del INAI, lo cual representaría una grave regresión institucional en esta transferencia hacia la Secretaría que hoy estará a cargo de esto. Y número 3, hay un impacto directo en la rendición de cuentas y en la transparencia del gobierno hacia sus ciudadanos y evidentemente un impacto hacia nuestros derechos en materia de acceso a la información y el derecho a la no corrupción en nuestro país. Lo que estamos buscando es que se cumplan con los estándares internacionales. Desde Movimiento Ciudadano establecemos a la UNESCO y a la OEA como los máximos órganos internacionales garantes de esto, quienes han subrayado la importancia de preservar los archivos públicos, como el derecho a la verdad y a la memoria histórica de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso lo que estamos proponiendo de manera muy puntual, y es lo que estamos poniendo sobre la mesa, es que aún con esta transferencia de información y de archivos del extinto INAI al nuevo organismo Transparencia para el Pueblo, se garantice la preservación, la integridad, la seguridad
la accesibilidad y la consulta pública de todos y cada uno de los archivos generados por el INAI y por el Sistema Nacional de Transparencia. Para esto es necesario que se establezcan protocolos claros, que tengan mecanismos legales y técnicos y que tengan un programa de respaldo y migración digital segura. Para que esto suceda, estamos proponiendo la creación de un comité ciudadano. Y este comité ciudadano, que será el responsable de vigilar que se cumplan estos preceptos en todas y cada una de las ocasiones de tratamiento de la información y de preservación de las mismas, será creado a través de este protocolo que estamos pidiéndole al gobierno federal que genere a través de su nuevo organismo y que cada año sea aprobado este protocolo por la Cámara de Diputados. Necesitamos colegiar las tomas de decisiones, necesitamos colegiar las atribuciones de los tres poderes de la Unión y necesitamos sobre todo darle a los ciudadanos la garantía que a través de un comité ciudadano se cuidará y se preservará el derecho a la verdad y a la memoria histórica de nuestro país, que hoy está en riesgo con la desaparición del INAI y sus atribuciones autónomas, y que por el otro lado además vamos también a garantizar que con la aprobación anual en la Cámara de Diputados se genere una conversación pública de las fuerzas que representan a las y los mexicanos a través de la representación popular. Para nosotros resulta fundamental y, como ya lo decía al inicio de mi participación, esto es un respaldo irrestricto a la lucha de las y los colectivos, de la sociedad civil organizada, de los luchadores de derechos humanos para preservar nuestro derecho a la no corrupción, a la memoria histórica y a la verdad. Y bueno, lo estaremos presentando hoy en la comisión permanente para darle seguimiento también a través de las sesiones en las siguientes semanas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Le pregunta Carlos Guzmán, de CMX Noticias. ¿Cómo está? Buen día. Oiga, pues de inicio, ¿qué lectura le da a la no publicación todavía de esas reformas que se aprobaron, comenzando con el tema justamente que tiene que ver con el tema de telecomunicaciones? ¿El tema de qué, perdón? Telecomunicaciones. La reforma no se ha publicado y sigue sin publicarse. De inicio, por favor, si nos puede regalar un comentario. La de telecomunicaciones. Sí. Miren, nosotros hemos sido muy claros desde Movimiento Ciudadano, la preocupación que nos genera que parece ser que las sesiones extraordinarias por parte del Partido Morena están para servir los intereses de los superpoderosos del régimen y de los milmillonarios del régimen. De otra manera, no nos explicaríamos por qué, cuando al ejército le entran las prisas y quiere aprobar sus reformas o sus salidas a misiones, la sesión permanente y la extraordinaria sesionan al tronido de sus dedos. El otro día escuchábamos una observación que hacía un integrante del partido oficialista que presumía que la presidenta de la República era la legisladora más eficiente de los 628 legisladores que tiene el Congreso de la Unión. Yo más bien lo cambiaría. El ejército mexicano está resultando ser el legislador más eficiente de esta legislatura al sacar todas y cada una de las reformas que ha planteado y además con una mayoría que ni siquiera permite el cambio de una coma a la discusión pública. ¿Qué nos preocupa de eso? Que si el ejército quiere aprobar una ley, se cita un periodo extraordinario, que si los milmillonarios del régimen les surge ya desaparecer a la COFESE, se cita un periodo extraordinario. Pero si se trata de disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas para proteger los derechos de los ciudadanos de a pie, eso no sucede. Pero si urge que el presidente del Senado de la República, Fernández Noroña, publique esta reforma para los salarios dignos de maestros y de maestras, de policías en nuestro país, no lo hace. Ya lo aprobó la Cámara de Diputados, ya lo aprobó la Cámara de Senadores, ya lo aprobaron los congresos estatales y sigue sin publicarla en detrimento de la población. Esos son los derechos de los ciudadanos de a pie que no se están protegiendo ni representando en esta Cámara. También por eso la iniciativa que estamos presentando ahorita en materia de transparencia, nadie va a salir más perjudicado del toqueteo de los documentos públicos de nuestro país, de nuestro acervo cultural en materia de documentación anticorrupción, que los ciudadanos de a pie que no van a tener la posibilidad de defenderse ante los abusos de gobierno y sus prácticas de corrupción. Y en el tema que estaba hablando del INAI, justamente esta iniciativa, pues ya se ha comentado de que este tema de los nuevos comisionados para este nuevo órgano que va a estar adscrito a la Secretaría de Buen Gobierno, que se le llama,
pues finalmente no pasarían por lo que es el tema ciudadano. Obviamente usted defiende mucho el tema de ONGs y ciudadanía cercana justamente a tomas de decisión como este tema de transparencia. Pues, ¿qué lectura nos da de este cierre que se está haciendo, obviamente, de lo que es las decisiones al interior del gobierno federal? El gobierno no puede ser juez y parte y no puede autovigilarse ni amarrarse las manos personalmente de los posibles actos de corrupción de sus integrantes. El gobierno no puede cerrar los ojos ante eso y de nuevo a quien le viola sus derechos es a los ciudadanos de a pie. Si una comunidad, por ejemplo, en el sureste de nuestro país denuncia a Pemex porque está contaminando una laguna o un lugar donde tengan ellos acceso al agua, ¿qué garantía van a tener de que sus derechos a no morirse envenenados por esa contaminación sean respetados y sobre todo reconocidos ante los órganos de acceso a la información sobre las posibles actividades de Pemex? Si ya va a haber un órgano que no va a estar autónomo del gobierno y que va a tener toda la potestad para defender a estos organismos. A nosotros nos preocupa eso, por eso cada vez que le decimos a la gente que al desaparecer su derecho de acceso a la información, desaparecen sus derechos de todos los días, es verdad, porque no se van a poder defender ni siquiera de la contaminación de su agua cotidiana, si ese fuera el caso. Queremos también decir que con este comité ciudadano que estamos proponiendo crear y este protocolo para el tratado de la información, que es acervo ya nacional de muchos años, pues pueda ser votado y ratificado por la Cámara de Diputados para que podamos integrar este equilibrio de poderes a esta fórmula y proteger a los ciudadanos de posibles abusos de poder. Correcto, muchas gracias. Verónica Macías, de Heraldo Televisión. Hola, diputada, buenos días. Yo le quiero preguntar dos temas. Uno, esta iniciativa para la creación de la Ley General contra la Extorsión, aunque todavía pues no ha llegado, que nos dé su opinión, si ustedes apoyarían, ¿cómo la ven? Claro que sí. Justamente ayer dialogábamos sobre este tema con ciudadanos en el territorio y nos da, la verdad, primero, la impresión de que a través de una propuesta como esta se fortalece la seguridad civil en nuestro país. Movimiento Ciudadano ha sido muy claro de la forma en la que tendríamos que garantizar la seguridad pública en todo el territorio nacional y tiene que ver por una apuesta por la seguridad civil, las policías locales, la reforma de los ministerios públicos, la reforma de las fiscalías, que además ha sido propuesta de Movimiento Ciudadano de muchos años atrás, desde la legislatura pasada. Nos preocupa mucho la perpetuidad de la militarización de la seguridad pública, como lo están haciendo en últimas semanas el régimen, y por eso mismo cualquier reforma o iniciativa que permita el fortalecimiento del Estado civil mexicano para la procuración de la seguridad siempre va a ser bien recibida por Movimiento Ciudadano. Y hablando precisamente de un régimen que pareciera solo escuchar a los superpoderosos y a los milmillonarios, esta iniciativa tiende directamente a los ciudadanos de a pie, porque es al señor de la tiendita de la esquina, de los abarrotes, la señora que va a llevar a su niño a la escuela, quienes todos los días reciben extorsiones vía telefónica o personal o por correo electrónico o cosas peores. Entonces creemos que tiene pies y cabeza, queremos ver cómo va a funcionar. Hoy por hoy el gobierno de este país tiene todas las herramientas, sin pretextos, para darle resultados a los mexicanos en materia de seguridad y nosotros vamos a estar muy vigilantes. Lo que sí vamos a decir una y otra vez es no a la militarización de la seguridad pública. Y el otro tema que le quiero preguntar es sobre la gentrificación. Aunque no es competencia a nivel federal, sino local, usted tiene experiencia a nivel local. ¿Qué se necesitaría justamente para evitar este desplazamiento de las personas y también el encarecimiento de los servicios? Claro, creo que independientemente que la materia es regulatoria a nivel local, sí hay una responsabilidad grande a nivel federal para conducir la política urbana de nuestras zonas metropolitanas y la SEDATU es la dependencia encargada de esto, que no ha cumplido con esta encomienda desde que se creó, por eso hasta pudiera parecer o pasar por desapercibida la responsabilidad que tiene. Las 74 zonas metropolitanas de nuestro país tienen bajo su cuidado a la SEDATU, que tendría que estar impulsando la política urbana de espacio público e incluso también de transporte público para el país. ¿Qué es lo que hoy nos estamos encontrando a propósito de las marchas del fin de semana? Primero, que hay una política de ciudad fallida
en la Ciudad de México y en las ciudades mexicanas. Este modelo que nos quisieron enjaretar, en donde los desarrolladores urbanos decidían a través de su dinero dónde construían y dónde no construían y qué tipo de vivienda construían, está completamente agotado. No es normal y no podemos normalizar que a la gente se le expulse de vivir en sus barrios de toda la vida y en sus colonias para mandarlos a las periferias, en zonas que no están conectadas con transporte público ni con ningún tipo de servicio urbano, mientras que esa zona se gentrificó para darle cabida a departamentos o casas de personas que solamente teniendo ingresos de muchos ceros pueden pagar. Eso no es normal, ese modelo ya falló y ese modelo es el que hoy está teniendo esta animadversión en la comunidad. Claro que la marcha tuvo tintes xenofóbicos y lo que nosotros hemos dicho desde Movimiento Ciudadano es que eso no puede ser no solamente tolerado, sino que además tiene que ser investigado, porque claramente hubieron infiltrados en esa manifestación, como hay infiltrados siempre en todas las manifestaciones, incluso en las feministas, quienes nos ha tocado marchar durante muchos años, sabemos perfectamente cómo los infiltrados se adentran en los movimientos para intentar tergiversar una causa que puede ser legítima. Quien está peleando por el derecho a la vivienda tiene todo el derecho de pelear por el derecho a la vivienda y no son los extranjeros los culpables de que no haya vivienda para las personas en nuestras comunidades. Es el gobierno corrupto y el cártel inmobiliario quienes han decidido durante décadas por qué la gente se va a ir a vivir a la periferia y no con vivienda accesible y popular. Hay 3 propuestas muy claras que pudieran funcionar para un nuevo acuerdo por la ciudad. Nosotros le hemos hecho un exhorto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para que en sus atribuciones y también en sus intereses de liderar una agenda metropolitana, construyan un nuevo acuerdo por la vivienda en nuestra ciudad y en la zona metropolitana. Necesitamos garantizarle vivienda a los jóvenes. Movimiento Ciudadano tiene una propuesta muy clara para que no haya casa sin gente ni gente sin casa y parte por la expedición de bonos para las juventudes para que puedan comprar casas que hoy no tienen acceso a ellas. Número 2, se necesita también hacer acuerdos con los desarrolladores inmobiliarios para que a cambio de alturas se puedan construir departamentos, ciertos primeros niveles de sus edificios para que sean viviendas de acceso popular. No todo tiene que ser vivienda AAA. Y número 3, los desarrolladores inmobiliarios tienen que pagar por el transporte público de la ciudad y de las ciudades. Así se hace en Asia, esa plusvalía les genera a ellos también una ganancia y hay una manera de resolverlo, pero es con diálogo, mientras se les siga a ellos permitiendo hacer lo que han querido hacer como en las últimas décadas, la ciudad va a seguir siendo una para quienes tengan dinero para pagarla y no para las personas como la Constitución lo establece. Pues no tendríamos más preguntas registradas, diputada. Gracias y buenos días.